Mira, hoy, hace varios años atrás, todas las personas que tenían un perdón migratorio tenían que salir de Estados Unidos para procesar ese perdón. Y dependiendo del país donde estaba, tardaba a veces un año, 18 meses. En México empezó a tardar casi 2 años y medio en salir un perdón. Después centralizaron y todo fue a un solo lugar en Estados Unidos, que están tardando hoy entre unos 8 meses aproximadamente en salir. Pero hace 3 años atrás le permitieron a cónyuges de ciudadanos e hijos de ciudadanos procesar el perdón en Estados Unidos antes de viajar. Lo que hacía es que tú, si te aprobaban el perdón en Estados Unidos, ya venías al país de origen por 2 o 3 semanas y ya regresabas a Estados Unidos con tu residencia para unificar la familia, para que no estuvieras separado tanto tiempo. Bueno, hoy han extendido ya quien más califica. Hoy ya le extendieron ese beneficio a cónyuges de residentes e hijos de residentes para que puedan hacer su perdón en Estados Unidos y si es aprobado por migración, vienes al país de origen y solamente haces tu proceso, haces tu examen médico y te emiten tu residencia y te vas. Tienen que llenar ciertos requisitos, por supuesto, es la cosa. ¿Cuáles son esos requisitos? Lo importante, y es lo que informó esta estación incorrectamente, es que solamente tengas una inelegibilidad migratoria. Inelegibilidades son los que no te permite ir. Ilegalidad, deportación, fraude, haber cometido un delito, esos son inelegibilidades. La única manera que tú puedes procesar, tener este beneficio es si has estado ilegal en Estados Unidos. Entraste sin documentado y no tienes ningún otro problema con migración, deportación, has cometido un delito o cualquier otra inelegibilidad migratoria, no te va a calificar. Migración te puede procesar el perdón allá, pero te dice en la aprobación, esto solamente aplica por ilegalidad. ¿Para qué someterlo allá si después llegas al país de origen y vas a tener que pagar otro perdón migratorio, el cual pudieron haber ido juntos ellos dos? Porque el perdón, si tú tienes dos inelegibilidades o tres, a veces pueden ir bajo un solo perdón, bajo un solo costo. Entonces, para mí no tiene sentido, si tú estuviste en una deportación, hacer el perdón de ilegalidad allá y venir a hacer el perdón de deportación aquí, porque vas a terminar esperando más tiempo acá en El Salvador. Entonces, si la persona te califica, ahí vuelvo a repetir, solamente si estuvo indocumentado en Estados Unidos y no tienes otra inelegibilidad migratoria. Heriberto, me surgen varias dudas en cuanto a esto y es bien importante que lo aclaremos para las personas que también lo tienen puedan comenzar a hacer su trámite. Cuando nos referimos a un delito, nos estamos refiriendo incluso hasta un delito de tránsito, digamos, pasarse un semáforo o manejar bajo estado de ebriedad. No necesariamente, todo depende. El delito en Estados Unidos, si tienes un misdemeanor que es un crimen menor, o un felony, que es un crimen grave, lo dicen felonía, el cual es la traducción es incorrecta, un crimen grave felony. En muchos procesos migratorios, si tú tienes un misdemeanor, un crimen menor, no necesitas perdón migratorio, porque solamente es uno y así lo especifica la ley. Si tienes más de un crimen menor, dos misdemeanors, entonces ya necesitas perdón migratorio. Pero si te dieron una esquela, digamos, de tránsito por velocidad o cualquier problema, eso no llega a un crimen menor. Entonces eso no te causa ningún problema. Ahora, si te detuvieron por manejar bajo las influencias del alcohol, que hay diferentes niveles en Estados Unidos, a veces puedes conseguir que ni llegue a misdemeanor. Pero si llegara y tuviera ese misdemeanor, entonces ahí también el oficial de migración que va a procesar este perdón, aunque no necesitas perdón para ese delito, podría negarte el perdón en Estados Unidos. Pero tienes derecho a someterlo allá. Entonces lo que tiene que pensar aquí es que el sufrimiento extremo, que es lo más importante de un perdón, demuestres pese más que el delito que tú cometiste para que él pueda aprobar ese perdón en Estados Unidos. Ahora, hay algo que mencionaste también. Aquellas personas que tienen orden de deportación no pueden acceder al perdón migratorio. Entonces, ¿cómo evitar esa deportación, esa orden? Tal vez cómo irnos por el lado bueno, por el lado legal, para tratar de sacar los papeles en Estados Unidos. Mira, a veces es difícil que un juez de migración te otorgue ese beneficio que cancele esa deportación. Yo he visto casos, es la excepción y no la regla, que tendría que buscar un buen abogado de migración en Estados Unidos que haga un proceso y solicite que cancelen esa orden de deportación para que tú puedas tener ese beneficio. En muchos casos, y es otro error que cometieron en este segmento, dijeron que hay personas que lo otorgan lo que se llama salida voluntaria. Digamos, tú tienes una orden de deportación, el juez puede decirte, retiro esa orden de deportación y te doy salida voluntaria.
el cual ya deportación no existe, pero tienes que salir del país. En ese segmento migratorio el lunes, ahí en Estados Unidos, dijeron que las personas que tenían proceso de deportación se iban a beneficiar más que estas personas que le habían dado salida voluntaria, el cual es completamente incorrecto. Entonces, cuando tú tienes una orden de deportación, todo depende como sea. Digamos, una persona entró a Estados Unidos y fue atrapado por migración. Inmigración te permitió ir, pero te emitió una orden para que te presentes a corte y tú no te presentas, eso se llama un desacato al juez de migración y te emiten lo que llama una deportación en ausencia. Si tú tienes esa inelegibilidad, deportación en ausencia, son 5 años de castigo sin poder regresar. Si consigues que un juez de migración la cancele, tienes un gran beneficio. Es difícil conseguirlo. Cuando uno tiene una orden de deportación, los jueces usualmente no tienen piedad y en la mayor parte de los casos, yo creo más del 99% de los casos, la persona no le van a cancelar esa orden de deportación. Sí ha habido casos que lo han hecho, pero son las excepciones. Ahora, vámonos un poquito más allá. Digamos, la orden de deportación se hizo efectiva. Lo regresan a su país de origen. Conocemos varias historias que han regresado a los Estados Unidos. Ya, digamos, una segunda o una tercera vez pueden acceder a un perdón migratorio ya teniendo en el récord que han sido deportados. Hay una sección de la ley que se llama 212A9C. Esa la sé bastante. Tengo como 15 o 20 clientes que están en esa inelegibilidad ahorita. Si tú te registras 2 entradas a Estados Unidos indocumentadas después del 30 de abril de 1997, es un castigo de 10 años que tú no puedes regresar a Estados Unidos. No importa con quién te hayas casado, de quién seas hijo, tienes una inelegibilidad de 10 años y no hay perdón durante ese tiempo. Hay excepciones que se pueden lograr conseguir, pero son bien mínimas excepciones, pero en la mayoría de los casos, si entraste 2 veces indocumentado y es detectado por migración, no puede regresar en 10 años. Estamos hablando de las personas que han sido ya capturadas, digamos, dentro de Estados Unidos, bien adentro o incluso en la línea fronteriza. Sin importar ¿verdad? dónde sea. Si tú tienes 2 ingresos indocumentados a Estados Unidos y está registrado esos 2 ingresos indocumentados, va a ser difícil que tú consigas un perdón migratorio en esos primeros 10 años. Es una inelegibilidad, se llaman permanente por 10 años, porque no hay perdón. Ahorita mismo tengo varios clientes que estamos tratando de hacer el proceso final, que tuvieron entrevista en la embajada en 2000. Tengo una cliente que tuvo entrevista en 2012, había regresado en 2006, había salido en 2006, tuvo entrevista en 2012, ahorita les cumple los 10 años, ya puede optar a su beneficio migratorio, pero tienes que cumplir esos 10 años si tiene esos 2 ingresos documentados a Estados Unidos. Ahora, hablemos de una persona que recién acaba de llegar a Estados Unidos y va a optar por el perdón migratorio. ¿Cuáles son los primeros pasos que debe de seguir para no cometer un error? Ya que estamos diciendo que en algunas cadenas lo manejan erróneamente, Sí. Heriberto acá la sabe, entonces para aquellas personas que andan buscando el perdón migratorio, que han llegado a los Estados Unidos y que todavía no han cometido algún acto ilegal, Sí. ¿qué es lo que tienen que Mira, hacer? tengo una pareja ahorita, te voy a dar ese ejemplo. Él entró a Estados Unidos indocumentado, bueno, siguiendo a su novia. Fue y se casó con ella allá en Estados Unidos. Y antes de saber este proceso, íbamos a comenzar la petición de él, el cual ya se comenzó la petición de él para que tenga una residencia. Usualmente, como esa residencia es por cuotas, se tarda como unos 18 a 24 meses en lo que te va a salir la residencia, ¿verdad? Él ahorita está en Estados Unidos con ella, no tiene ningún proceso de deportación, está indocumentado solamente. Ahorita tenemos que esperar que pasen esos 18 a 24 meses cuando llegue el proceso final de él, que estemos haciendo un proceso por medio del Centro Nacional de Visas. Al hacer el pago de la visa, le solicitamos al Centro Nacional de Visas que vamos a hacer el perdón allá. Ellos ya detienen el proceso dentro del Centro Nacional de Visas que pertenece al Departamento de Estado, nos permiten someter el perdón a migración y ya si migración lo acepta, aprueba el perdón de él, de esta persona. Si demostramos sufrimiento extremo, entonces emiten ya una cita, él viene a la embajada americana y en unas 3-4 semanas ya puede regresar a Estados Unidos para que no esté separado aproximadamente un año de su esposa. A eso se debe este ajuste al procedimiento. Muchos creen que es un cambio a la ley. No es un cambio a la ley porque solamente la ley la puede cambiar el Congreso. El proceso y los requisitos de perdón siguen iguales. Lo que se está cambiando es el procedimiento, que ahora
él, si este procedimiento no existiera, tendría que venir a El Salvador y permanecer casi un año aquí, en lo que hacemos el perdón y lo sometemos, migración la prueba, y después va a la embajada que le emitan su residencia. Unos 10 a 12 meses tarda el proceso completo. Hoy lo que le está beneficiando a estas personas es que ya no tienen que venir por casi un año a El Salvador, sino que se hace el proceso de perdón allá, ya vienen aquí por 3 o 4 semanas y regresan a Estados Unidos si le han aprobado ese perdón. Ahora, hablando de probar, ya que lo mencionas, Sí. Heriberto, muchas personas creen que a la hora de iniciar el perdón migratorio todos van a ser efectivos. Esto yo creería que no. No, no es cierto. No, muchos creen eso, que todos los perdones son aprobados. Muchos dicen, no, mira, el perdón, someterlo a un formalismo. Llena el formulario y envíalo. No. El proceso de perdón es basado en que tú tengas evidencia sustancial que demuestres que tu peticionario o la persona que te transmite ese perdón, el sufrimiento extremo es superior a ese sufrimiento regular de una separación. Que tú demuestres que esta persona, la condición emocional, su situación es bien difícil y que necesitas tú estar junto a esta persona porque si no va a sufrir demasiado. Eso se basa el perdón, demostrar eso que llama en inglés extreme hardship, sufrimiento extremo de parte de la persona que está allá, no de uno. Uno aquí no importa. Aquí es la persona que se encuentra en Estados Unidos que demuestre que ese sufrimiento lo está sintiéndolo, que está pasando por una situación difícil y tú tienes que regresar. Heriberto, ya se nos está acabando el tiempo para la entrevista, pero Sí. quiero que hagamos un llamado rápido porque se está acabando el tiempo Sí. para la inscripción al TPS. Claro que sí, mira, recordarlo todas las semanas, el TPS ya falta 29 días, último día de reinscripción 6 de septiembre. El tiempo pasa rápido, muchos se duermen en los laureles, postergan todo para última hora y terminan perdiendo el beneficio. Si su familiar no lo ha hecho, dígale que lo haga ya, que se registre el TPS, no espere hasta la última semana para hacerlo porque puede tener problemas. Bien, el 6 de septiembre, último día. Y USA Migración, usamigración@gmail.com. Envíenos su correo, su pregunta a ese correo electrónico usamigración@gmail.com y le vamos a contestar cualquier duda migratoria. Y los números, bueno, posteriormente salgo otra vez, vamos a hablar de los números de la oficina. Perfecto. Heriberto, Excelente. muchísimas Bien, gracias. estamos a la Gracias por orden, Henry. ayudarnos a